Estimados estudiantes del cuarto de primaria, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 5, triángulos, elementos y su clasificación. Tenemos un triángulo, vamos a recordar cuáles son los elementos que tiene un triángulo. En primer lugar, los vértices. Que son los puntos que tenemos acá. En este caso, el vértice A, el vértice B y el vértice C. También tenemos los lados, el lado AB, tenemos por acá, el lado AB, el lado BC, tenemos por acá, y el lado AC lo tenemos acá, tres lados. También tenemos como elementos los ángulos internos, alfa, beta y beta. Tenemos acá los ángulos internos, este es alfa, ¿sí? Este es beta y este es beta. Tres ángulos internos. Y los ángulos externos, lo tenemos por aquí, los ángulos externos, phi, gamma y omega, ¿no? Lo tenemos por acá. En este caso tenemos a phi, está por acá, el símbolo de vacío, letra griega, gamma y omega. Recuerden ustedes que vamos a utilizar mucho la letra griega porque ellos fueron los padres de la geometría tradicional. Vamos ahora a ver los tipos de triángulos que existen. Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras, según la medida de sus lados, donde yo voy a analizar los lados nada más del triángulo, y según la medida de sus ángulos, donde yo voy a analizar los ángulos internos del triángulo. Según la medida de sus lados, los triángulos pueden ser equilátero, cuando tiene sus tres lados de igual medida. Ustedes dense cuenta, este lado mide A y A, los tres lados miden igual, y también observen que los ángulos internos también son iguales, alfa, alfa, alfa. Entonces, un triángulo equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos internos también iguales. Cuando tiene dos lados iguales, hablamos del triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un lado que no es igual, es desigual. Y el triángulo que tiene sus tres lados de diferente medida le llamamos escaleno. Ustedes pueden darse cuenta acá. A este lado le hemos denotado con la letra a este le hemos denotado con la letra B y a este con la letra C, para indicar que los tres lados miden diferente. Según la medida de sus ángulos, pueden ser triángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo. ¿Cuándo decimos que un triángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Ustedes pueden ver el cuadradito ahí que me indica 90 grados, ángulo recto. Si tiene uno, es un triángulo rectángulo. ¿Cuándo decimos que un triángulo es acutángulo? Cuando tiene sus tres ángulos menores de 90 grados. Los tres que forman el triángulo, los tres inferiores, van a ser menores que 90 grados. Y es obtusángulo, cuando tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que es mayor a 90 grados, pero menor de 180. Ustedes se dan cuenta acá la abertura, este es un ángulo que pasa los 90 grados. Por lo tanto, si tiene un ángulo obtuso mayor de 90, se va a llamar triángulo obtusángulo. Vamos a practicar aquí. Determine el tipo de triángulo según la medida de sus lados. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el caso A, tengo un triángulo donde los tres lados son iguales, 3, 3 y 3. Dijimos que si los tres lados miden igual, se llama triángulo equilátero. En el número 2, observo que este mide 4 metros, 6 metros. Observo que hay dos lados que son iguales. Cuando tiene dos lados iguales, decimos que es un triángulo de tipo isósceles. En el último ejercicio observo
que tengo 5 metros, 3 metros y 7 metros. Los tres lados son diferentes. Por lo tanto, si los tres lados miden diferente, se llama triángulo escaleno. Determina el tipo de triángulo según la medida de sus ángulos. Ahora vamos a analizar los ángulos del triángulo, los ángulos internos. El primero, observo aquí un ángulo de 90 grados, se llamará triángulo rectángulo. En el ejercicio B, tengo acá tres ángulos, 40, 60 y 80. Dijimos que si los tres ángulos son menores de 90 grados, se les llama triángulo acutángulo. Ahí está, triángulo acutángulo. Y si observo que un triángulo tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados, 130 es mayor a 90 grados, decimos que es un triángulo de tipo obtusángulo. Y ahí tenemos el ejercicio 1 y 2. En el problema número 3 nos dice determinar qué tipo de triángulos son según la medida de sus lados. Si bien es cierto, en los problemas anteriores he puesto la medida de sus lados, en geometría también existen simbologías gráficas que es bueno que ustedes también aprendan. ¿Qué es lo que observo en el ejercicio 3A? ¿Qué es lo que observo aquí? Observo dos rayitas, acá un palito acá en este lado y un palito acá en este lado, y acá que tiene dos. Eso estoy observando. ¿Qué significará eso? Entonces lo que me va a indicar esa notación gráfica es que estos dos lados son iguales, porque le ha puesto una rayita a cada uno. Y este lado que le ha puesto 2 es un lado que es diferente, que no es igual a los dos anteriores. Y como veo que tiene dos lados iguales, ¿cuál es el triángulo que tiene dos lados iguales? El triángulo, ese triángulo es isósceles, analizando la notación gráfica. En el B tengo acá una rayita, acá tengo 2 y acá tengo 3. Me está indicando que los tres lados son diferentes. Por lo tanto, si los tres lados son diferentes, es un triángulo escaleno. Y en el problema número 4 nos dice determinar qué tipo de triángulos son según la medida de sus ángulos. Vamos a analizar nuevamente los ángulos. Acá veo un ángulo recto. De frente digo es un triángulo rectángulo. Muy bien, acá analizo los ángulos. Acá veo que hay un ángulo mayor de 90. Si es mayor de 90, se llama obtusángulo. Y acá observo que los tres ángulos son menores de 90. Por lo tanto, si los tres ángulos son menores que 90, es un triángulo de tipo acutángulo. ¿Qué es lo que puedo observar aquí como una propiedad? La suma de ángulos internos siempre de todo triángulo es igual a 180 grados. 180, 30 más 20 más 130 también me da 180. 55 más 60 más 65 también me da 180. Es una propiedad que ya la vamos a ver más adelante. Acá les dejo una práctica que ustedes desarrollen antes de hacer su prueba. Por lo demás, gracias y cuídense.